Eskerrik asko etortzeagatik. Batez ere guraldi honekin eta hostile izan bezero. Gaurko hitzaldiarekin amaitzen dugu atzo hasi genuen ekitaldia. Gaurko hitzaldian eskutak ez da mendetasunak partaideak hartuko du eta hauek egiten dutena azalduko dizugu. Printzipioz, jakitarako mugimendua sortu zen Frantzian, batez ere hirietan, atzerritarren auzoetan, eta sortu zen batez ere emakumeren aurkako indarkeriari aurre egiteko. Bere historia, orain arte, bera kontatuko digu, baina laburpen txiki bat egiteko hauek hasi ziren martxa batetan antolatzen eta hasi ziren emakumeak eta gizon bi. Joan ziren herri eta azkenan amaitu zuten Parisen jende gordo bat eta han hasi zen mugimendua. Mugimendua momentu honetan influentzia itzarezkoa dauka Frantzian eta berak egiten dutenan zerikusi du lehen batzuekin eta gauza auzoetan eta Frantzian eta ez da Frantzian bakarrik gertatzen dena ez. Hemen dagoena da Marta López eta bera kontatuko dugu. Bera soziologa eta da mugimenduko nazioarteko harremanen arduraduna. Gurekin dut duen Carmen García. Carmen García da bi mugimenduko zinegotzia, emakumeen zaila eta parte hartuko du hitzaldian bera. Laburpen txikiak eta beraz bai. Saludaros, lo primero y damos las gracias por vuestra asistencia, sobre todo en esta tarde tan estupenda de viernes. Con la charla de hoy damos por finalizados los actos que hemos organizado con estos 2 días y hoy con la presencia del movimiento de ni putas ni sumisas. Va a estar hablando por parte del movimiento de ni putas ni sumisas la compañera que se ha presentado y ella va a ser la que nos va a contar cuáles son los haceres del movimiento. Contar sin más que es un movimiento que nace en Francia, sobre todo en las grandes ciudades, en los barrios periféricos y donde hay mucha inmigración y que surge sobre todo como movimiento en contra de las agresiones frente a las mujeres. Desde que nace empieza con una marcha en la que comienzan 4 mujeres y 2 hombres que van ciudad por ciudad contando un poco sus reivindicaciones y termina siendo un movimiento potente cuando llega a París. En estos momentos es un movimiento estable que ha participado y ha influido en lo que serían cosas importantes que han sucedido con el tema de las mujeres en Francia, incluso en leyes. Marta nos va a explicar un poco cuál es en estos momentos el hacer del movimiento. Ella es socióloga y es la representante del movimiento a nivel internacional, es la coordinadora. También está con nosotros Carmen García, que es concejala del Ayuntamiento de Bilbao en el área de la mujer, que también va a iniciar ella una intervención sobre este tema. Muchísimas gracias y luego podemos hacer intervenciones. Komentatzea bai, atzo gertatu zen moduan eta kagu pertsona bat beharrezko baldinta da zeinekin lenguajea hitz egiteko. Comentar que tenemos aquí, por si es necesario, una persona para las personas que lo necesiten y que levantéis la mano si hay alguien que hace uso de la traductora de signos. Hay personas en estos momentos que me quiten, sino para que participes tranquilamente de la charla con nosotras. ¿No hay nadie que necesite? Pues se puede decir. Arratsaldeon denoi. Bueno, en primer lugar, pues bienvenidas a todas a estos seminarios. En segundo lugar, agradecerle al Centro de Documentación que lleva organizando estos seminarios desde hace muchos años, pues agradecerle la posibilidad de colaboración que nos ha dado la oportunidad al Ayuntamiento, pues sobre todo de saber de qué van a tratar estos seminarios para saber también qué oportunidad tiene el propio Ayuntamiento como institución de estar presente en estos debates feministas para aprender de las distintas experiencias que se han ido trayendo, ¿no?, a lo largo de los años.
Con este tema en concreto, quizá también hay que felicitar al Centro de Documentación por la organización, porque bueno, pues sabemos que ha sido altamente complicado y que ha sido mucho el tiempo que ha llevado la organización de estos 2 días, así que pues quizá un doble agradecimiento en este seminario en concreto. El motivo de mi intervención, aparte de que estemos presentes junto con el Centro de Documentación en estos días, es también pues, sacar un poco a relucir la posibilidad que nos da estos seminarios de acercarnos a distintas realidades, ¿no? Quizá de reflexionar por parte del Ayuntamiento que el trabajo en la institución pues, tiene un límite, ¿no? Y que el límite muchas veces, el peligro quizá mayor que tiene es de separarnos de las distintas realidades, pero que sin embargo en un municipio, en una ciudad como Bilbao, que pese a que sea la ciudad con más habitantes de todo el País Vasco, sigue siendo una ciudad, digamos, a punta de mano, tenemos también una virtualidad, ¿no? Que es la virtualidad de poder conocer cuáles son las realidades de las mujeres, conocer cuando hablamos de falta de igualdad, cuando hablamos de discriminaciones, cómo son esas discriminaciones en las distintas mujeres, ¿no? Porque al final somos un colectivo absolutamente heterogéneo, y en cuestiones concretas como puede ser la inmigración, como puede ser el que la ciudad de Bilbao y los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao están cambiando, pues poder adelantarnos, porque tenemos experiencias en otras ciudades muy cercanas, en este caso como es París, poder adelantarnos a qué es lo que está sucediendo a un montón de mujeres que ya son también vecinas nuestras, poder adelantarnos, poder tener esta reflexión a través de este debate y ponernos un poco en la tarea de no alejarnos de la realidad individual de cada una de nosotras, ¿no? Y cuando hablo de nosotras hablo de todas las mujeres que vivimos en Bilbao, para poder adaptar las políticas municipales, por una parte por lo que toca al ayuntamiento, pero también la acción militante, la acción del movimiento asociativo de mujeres a lo que realmente pasa, ¿no? Yo creo que en este empeño están las mujeres asociadas de Bilbao, y creo que en este empeño tenemos que estar más también desde el ayuntamiento. Y creo que el poder colaborar entre todas también va a facilitar mucho pues, que ese trabajo sea más real y más cercano a lo que realmente sucede. Sin más, pues hacer esta introducción para que también nos sirva luego quizá como elemento de debate y que, bueno, que los que nos van a contar viene de París, pues las realidades en este mundo de hoy, la verdad es que las tenemos en el barrio de al lado, sino en la casa de al lado. Entonces, pues bueno, espero que nos sea útil. Muy bien. Yo me llamo Marta, vengo en representación del movimiento Ni Put Ni Soumise. Es un movimiento en el que me siento militante, me ha abierto una realidad que no conocía. Tú vas a París y tú crees que París es la Torre Eiffel, crees que París es la ciudad de la cultura, y tú te das cuenta de que es la ciudad de la cultura, pero en donde existe una exclusión de esa cultura, donde existe una exclusión de los valores democráticos. Y siento mucho que no haya venido la presidenta de mi asociación, que se llama Fadera Mara, porque ella es una persona que representa mejor que yo el movimiento, aunque es un movimiento que intenta expandirse, pero no en términos ni económicos ni en términos, sino en términos de idea y de solidaridad. Ahora vamos a presentar un vídeo en el que se ve un poco las etapas del movimiento, cómo surgió, y a partir de ahí pues explicaré yo mejor la ideología que nosotros tenemos, porque nosotros nos sentimos militantes. Yo fui a París, a Francia, por estudiar, yo estudié Ciencias Políticas y Sociología. Fui para estudiar la cultura política, hacer una comparación entre la cultura política entre Francia y España, y de cara a la Unión Europea. Y me encontré una realidad de exclusión, una realidad de migrantes, una realidad de mujeres que no tienen derechos, mujeres que están determinadas por valores masculinos, valores políticos masculinos, y nosotras no solamente luchamos por una paridad en el gobierno, nosotras luchamos por una paridad real, que desgraciadamente aquí ahora mismo no se ve,
pero porque vemos que nada más que nosotras nos interesamos por los problemas que podemos tener nosotras, ¿no? Ahí hay dos chicos por ahí. Gracias, os doy las gracias, porque yo creo que es un movimiento que tiene que ser feminista, pero no solamente las mujeres somos feministas, también los hombres, es un camino hacia la igualdad y el respeto de unos y otros. Y bueno, presento el movimiento y ahora seguimos. Perdonad porque soy yo la que he hecho la traducción y hay un poco de problemas con mi acento y eso es la grabación. Nosotras, mujeres de los barrios populares franceses, con diferentes orígenes, creyentes o no creyentes, oprimidas por una sociedad que nos delimita el objeto, oprimidas por la actitud machista de los hombres en nuestro barrio, se justifican en las tradiciones, voluntades de demandar nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra feminidad. Basta de sentirse víctimas, basta de que hablen en nuestro nombre, basta de silencio sobre la violencia y la precariedad, basta de lecciones morales. La situación se empeora. Hace 20 años que espero que unas feministas mantengan estas posiciones. Me sentí feliz cuando oí que alguien demandaba la igualdad de los sexos en el marco de los valores republicanos. Ça m'a fait un bonheur incroyable. No quería que me vieran como una chica, porque quería que me respetasen. Vengo de Argelia, pero no olvido que hay mujeres que han muerto y siguen muriendo. Tenemos que pensar en el respeto, pero con R mayúscula, el que está definido en el diccionario, y no con el que definen las mafias de los objetos. Queremos luchar por la igualdad, la mixité y en contra de las deformidades del objeto. Porque cuando fuimos invitados a hacer un debate allá, pero esa igualdad está lejos de tener aplicaciones. Y las chicas están viviendo momentos horribles. Cuando un chico crece, es un hombre. Cuando una chica crece, es una mujer, no una puta. Ni puta ni sumisa. Publica la idea del respeto para chicos y chicas puedan crecer en el respeto de sus derechos. Una joven de 23 años, Gufran Arabi, ha sido lapidada por un chico de 18 años. El sospechoso fue interrogado por la policía y admitió que era culpable.
sin constatar que tenía algún motivo para realizar el crimen. Bueno, en el vídeo se ve las acciones hasta el 2005, explica como la compañera explicaba antes cómo surgió el movimiento, pero no es del todo cierto. A mí me impacta muchísimo cada vez que veo el vídeo. A lo mejor vosotros no lo podéis entender, pero es un movimiento que nace porque una chica es aparecida muerta en un basurero porque fue quemada viva. Son crímenes de honor que pasan en Francia. Crímenes de honor que son en nombre de la religión, que ensucian a la religión. Yo no quiero hacer una apología en contra de la religión porque a nosotros nos tachan mucho de ir en contra de la religión musulmana, de la religión cristiana, y no, sino simplemente es reivindicar la utilización política que se hace de una religión y cómo ha llegado a unos determinados lugares de la sociedad, ha llegado a un discurso tan extremista que se hace en el nombre del honor. Se queman mujeres, se lapidan mujeres, se hacen violaciones colectivas. Entonces, ante eso, yo lo único que puedo decir es que yo me siento ni puta ni sumisa. Es un discurso que yo creo que cada uno de nosotros lo tendríamos que sentir como me puede pasar a mí, pero no a mí, sino a mi vecino, a alguien de mi barrio. Es que es una situación muy, muy dura y que el éxito del movimiento, que la verdad que es una asociación que tiene muchos recursos, es por visualizar de que hay mujeres que han sido quemadas vivas. Nuestra asociación tiene como antecedente otra asociación que se llama la Maison de Potos, que es una asociación de barrio, porque Fadera Mara lleva militando desde los 14 años. Entonces no se puede decir que ni puta ni sumisa ha nacido en el 2003. Eso es mentira. Es la emergencia es la solución, ¿no? El intento de una situación que pide socorro, de una situación de malestar que hay. Ella lleva militando desde los 14 años, ella es origen de argelino y vivía en Lyon, en una banlieue, donde ella se empezó a dar cuenta de que ella tenía una serie de derechos, que ella no tenía derecho a una serie de accesos que podrían tener otras niñas francesas simplemente por ser de un origen argelino. Entonces, a partir de ahí empieza su militancia, porque además el trabajo de las asociaciones aquí es militancia. Tú trabajas, tú te sientes. No es simplemente intentar hacer una ayuda social, es hacer una reivindicación, es visualizar de que existe un problema e intentar tomar la solución. Ella se empieza a militar en una asociación en contra del racismo que se llama SOS Racismo y a partir de ahí crea la Maison de Potos que antes explicaba. A partir de ahí ella empieza a constatar de que es una situación de inferioridad de la mujer la que tiene en estos barrios populares. Ella no se podía definir como feminista, ella siempre partía de una teoría muchísimo más universal.
pero se empezó a dar cuenta de que existían unas exclusiones y que dentro de las exclusiones quien estaba más excluida era la mujer. Entonces, a partir de ahí empiezan sus reivindicaciones, porque pensando de que a partir de solucionar los problemas que sufren las mujeres, a partir de ahí puede llegar a terminar con una exclusión social. En el 2001 se hacen unos estados generales en la Sorbona de París, entonces a partir de ahí empieza a tener un reconocimiento muchísimo más político. Se reúnen todas las mujeres que participan en esta Maison de Cartier, de la Maison de Poste, se reúnen en la Sorbona de París y hacen una serie de demandas y de reivindicaciones. A partir de ahí se van tomando las bases de lo que es imputar sumisa. Es como el contacto con la realidad, de ver las demandas. Porque tú puedes pedir una paridad, pero si hay mujeres que no votan, esa paridad política no soluciona la igualdad. Esa es la lógica que tiene la asociación. A partir de la marcha se hace un tour, se le llama el tour republicano por el respeto y igualdad. Las últimas frases que salen en el movimiento es respeto e igualdad por las mujeres del mundo entero, porque esa es la finalidad. Es una situación que ocurre en Francia, pero es una situación que se puede dar aquí, que se puede dar, empieza a darse en Italia, en Holanda, en los países receptores. Existe un desequilibrio y no existen unas políticas de integración adecuadas. En este tour republicano, se llama tour republicano porque se intenta dar valor a la laicidad, me sale en francés y no me sale en español, perdona. La mixité y la mixidad, y siempre buscando la igualdad. Pero a partir de estos instrumentos de la República, de igualdad, solidaridad, y teniendo muy presente la laicidad. Porque sin una separación entre el Estado y la religión no puede haber una igualdad. Si no entraríamos dentro otra vez de los mismos problemas del comunitarismo y de separaciones simplemente, ya no solamente por el color de la piel, sino que es que ya se hacen separaciones ni por el origen, sino separaciones por la religión. Entonces eso no puede determinar a unos ciudadanos para que se integren en un país. Perdón. Después de esta marcha, que si os digo la verdad no es porque yo sea fan de mi asociación en el trabajo, pero fue peligrosa porque existen unos movimientos integristas fundamentalistas muy fuertes que parece que son invisibles, pero están muy presentes en Europa, no solamente en Francia, por ejemplo en Italia, en Roma, que es la ciudad del Vaticano, existe la mezquita más grande de Europa. Pues a todos yo creo que nos parece estupendamente, pero que el 75% de la financiación sea de Arabia Saudí, ya ahí nos hace mucho que pensar. Arabia Saudí es un país en donde la mujer no puede tener un derecho a conducir, en donde no tiene ningún apellido. Entonces, ¿cómo podemos dejar que en Europa la financiación de un templo religioso que es tan importante para una serie de personas que les determinan? Porque el problema de la comunidad árabe musulmana es que su religión, no existe una separación entre la cultura y la religión. Entonces existe una determinación tal de la acción política y la acción pública que nosotros no tenemos que reivindicar y participar en el que no haya financiaciones de movimientos que son integristas y antidemocráticos, porque es que entonces nuestra democracia, yo no voy a decir que sea un ejemplo la democracia como sistema político, pero es mejor que otros sistemas políticos que existen en el mundo. Tenemos que mejorarlo, tenemos que darle a cada uno su opción de ciudadano y evolucionar, pero no podemos dar paso a estos movimientos fundamentalistas. Antes hablaba con vosotras de que hacemos la asociación directamente entre fundamentalismo y religión. No, fundamentalismo es política, fundamentalismo es religión, fundamentalismo es social. En el momento que una fuerza toma las directrices y se introduce en la manera de pensar, de reflexionar, de voto, de cómo debe actuar en la esfera pública,
Y ahí ya no estamos hablando ni de una política, ni de una religión, ni de una sociedad. Estamos hablando de un fundamentalismo. Podemos ver un fundamentalismo religioso en Francia, que es integrista musulmán, pero también podemos ver un movimiento fundamentalista católico en América Latina, que la Iglesia tiene un poder que hace que las mujeres no tengan derechos sexuales, que en Polonia tenemos el ejemplo, ¿no?, de que el aborto es ilegal. Polonia es un país donde existe una presión religiosa súper fuerte. Yo siento, porque yo hablo muy coloquial, pero no sé, yo hablo como lo entiendo y como yo he aprendido a ver esa realidad. Continúo con la evolución de la asociación. La asociación, a partir de este tour, ve que las mismas chicas, que la gente demanda que quiere ser ni puta ni sumisa, que quiere una mixidad, que quiere tener un lugar de reivindicación. Y entonces, a partir de ahí, Fadela sigue siendo la presidenta de la Comisión de Votos de la otra asociación, que trabaja en colaboración con Diputados Insumisos, pero se han ido creando muchísimos comités y se vio la necesidad de crear un movimiento. A partir de ahí se determina que no se quiere tener un partido político detrás, porque ese es un problema que puede tener muchas asociaciones, que son brazos políticos. Entonces, nuestra asociación intenta buscar ser determinada por nosotras mismas, que no haya una fuerza política que nos determine, ni que coaccione nuestros pensamientos ni nuestras reivindicaciones. Entonces, es conflictivo, es una pena que a lo mejor aquí no haya nadie francés, porque allí estamos muy disputadas un poco, porque se dice que estamos siempre apoyando al gobierno, y todo lo contrario, sino simplemente que con el que estás tienes que trabajar y tienes que colaborar. Si no hay centros de acogida a mujeres, pues somos nosotras las que tenemos que reivindicarlo, nosotras y más asociaciones, que no es el monopolio de Diputados Suizos. Pero, por suerte, pues tenemos una visibilidad y en francés se dice que touche, que toca, ¿no? Y toca porque somos un movimiento feminista, pero no de la universidad ni elitista, somos un movimiento feminista de chicas que a lo mejor no han estudiado. Todas queremos una igualdad, todas y todos. Entonces, pues existe una abertura de que hay mucha gente que se puede sentir identificada. No tienes que tener una capacidad intelectual para ser feminista, sino simplemente que se te encienda la lucecita o que alguien te enseñe a decir: no es justo de que haya una desigualdad, no es justo que en mi barrio yo esté determinada mi forma de vestir por lo que dicen los grupos de chicos. Entonces somos iguales de feministas que Celia Amorós, yo no sé si la conocéis, una feminista pues igual. Ella a lo mejor habla del proceso de ilustración y lo dice súper bonito y es verdad, pero nosotras hablamos de un proceso de ilustración. La ilustración ha pasado ya hace mucho tiempo, claro que es verdad que la religión musulmana necesita un acorde con la sociedad moderna en la que vivimos, pero nosotras somos pro laicidad, porque es la consecuencia de esa ilustración, la separación entre la Iglesia y el Estado. Bueno, ni puta ni sumisa, ahora mismo seguimos trabajando por la igualdad, pero tenemos una campaña de solidaridad internacional. Esta campaña de solidaridad internacional, yo creo que por eso mismo estoy aquí, es para sentirnos de que nadie quiere ser ni puta ni sumisa, entonces por lo tanto es una lucha y es un combate que podemos tener todos, cada uno en distintas esferas, pero el mismo. Nosotras luchamos por chicas en el que son asesinadas por crímenes de honor, que es muy duro, pero aquí también puede pasar. Entonces aquí tenemos una carga muy importante. Aquí tenemos, no voy a decir que tenemos como ejemplo a Francia, ¿no? Pero sí a lo mejor ver cómo otro país ha hecho un proceso de integración sin contar con la sociedad, y para intentar nosotros hacer una política de verdadera integración. Porque en Francia nos encontramos en una sociedad en donde en mayo del 68, en los años 70,
orientación sexual, pero te ves que existen ciudades, porque la mayoría parisinas son ciudades de tamaño, tienen 1.500 millones de habitantes. Eso es Sevilla, es una ciudad. Entonces te ves como una ciudad dentro de París en el que el índice de abortos es súper alto, pero ilegales, porque ellas no tienen la facilidad de ir a un centro de planificación familiar. Eso es una opresión, eso es una desigualdad en una sociedad democrática en el que no podemos permitir. Entonces tú te das cuenta de que nosotros hablamos de que hay una sociedad patriarcal. Está muy bien que nosotras, bueno, yo me considero, en Francia se llama bohemio burgués. Yo reconozco que yo soy una bohemia burgués. He estudiado ciencias políticas, me he ido a Francia para comparar la integración de España y Francia de cara a Europa, pero la realidad no es esa. La realidad no es una Unión Europea. La realidad es barrios en el que no se habla francés. Entonces yo creo que eso es muy duro, de mujeres que llevan, sobre todo, es que la mayor carga la tenemos las mujeres. El hombre trabaja, tiene la suerte de poder salir y trabaja a lo mejor en una obra que no tiene la posibilidad de ascenso social, ¿no? Pero la mujer se queda en casa, la mujer no necesita informarse, la mujer se lo dan todo. Entonces te encuentras mujeres que están en Francia desde los años 60, pero no hablan francés. Pueden hablar francés como puede hablar yo, que un francés me desenvuelvo, pero no tiene la capacidad de evolucionar. Entonces es una realidad muy dura, es muy dura y muy discriminadora. Esa es pues nuestra finalidad, nuestra lucha. Decide que hay un sistema patriarcal, pero hay un sistema patriarcal y un sistema de hermanos, que es como nosotros lo llamamos, en los quartiers, en los barrios populares. Este sistema de hermanos es porque se van creando guetos, y en estos guetos pues, existe un malestar latente, existen los índices de paro mayor, existe una peor preparación, en donde no está determinado ya la profesión y el tipo de trabajo que puede ejercer, y encima, aparte de eso, existe una tradición que cierra, que intenta buscar, yo intento llamar esto conflictos de identidades, ¿no? Intenta buscar una identidad que no encuentran en Francia a partir de un país de origen que no conocen, pero con una realidad totalmente transformada, porque si nosotros estudiamos las políticas feministas, pues en Túnez, por ejemplo, la primera mujer que apareció sin velo fue en 1950, en el que ya se reivindicaban de que no querían el velo. Entonces nosotros aquí, ahora en Europa, choque de civilizaciones no hay, no hay choque de civilizaciones, es choque de intereses económicos y es choque de que una sociedad no se desarrolle, no sé, porque antes lo explica también una de las compañeras, antes era la española la que trabajaba de muchacha en Francia, después la portuguesa y ahora es la magrebí. Entonces, ¿interesa un ascenso? No. Interesa eso, una inmigración de que no pueda desarrollarse, que sirva de base a una sociedad pues, más burguesa, ¿no? Una sociedad francesa. Entonces me estoy yendo un poco con las ramas, pero creo que lo estáis entendiendo más o menos, porque en Francia el problema que hay es que existe 3 fases en la inmigración. Existe una inmigración que aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces para esta inmigración se crean barrios a las afueras, en el que si tú vas a esos barrios, la distracción es en Carrefour, en donde el metro no llega, en donde los edificios son colmenas, pero hay parabólicas, ¿eh? Parabólicas sí hay, pero no hay nada. Te ves, pues, no hay ningún elemento de distracción, no hay asociaciones, sí, pero que hacen el taller Cucú, el taller danza de vientre, que está muy bien, pero nosotros queremos más.
Yo no soy magrebí, pero me pongo en el lugar de ellos. Yo no quiero solamente lanzar una lanza del vientre o aprender a cocinar cuscús, ¿no? Yo quiero desarrollarme. Yo quiero tener el mismo acceso que tienen las otras mujeres. Yo no quiero que por llevar una minifalda en una barriada parisina, que estamos hablando de París, me llamen puta, que a lo mejor puede sonar a vosotros, oh, mi puta es insumisa, es provocador. No, es que te sientes puta. Es que te sientes. No hay una determinación del cuerpo. Esa es una de las reivindicaciones feministas que tienen desde siempre, ¿no? Flora Tristán decía, tenemos que buscar nuestra emancipación por nosotras mismas, no por un hombre que está al lado. Entonces nosotras ya hemos llegado a un nivel, pero nosotras trabajamos con niñas, vamos al instituto, en donde las niñas te dicen que su salida es casarse. Entonces estamos hablando de un país en donde hay una revolución sexual, en donde hay una revolución de igualdad, en donde no existe esa igualdad. Todo viene porque pues Francia es un país colonizador en el que sigue teniendo esto, pues a ellos les sentaría mal que ellos lo dijeran, ¿no? Pero sigue manteniendo a los dictadores que puede haber en África, porque actualmente vemos que ahora tienen una política de co-desarrollo, en el que intentan buscar una migración elegida, preparar la migración aquí para después llegar allí y tener acciones en las empresas y seguir manteniendo la colonización. Bueno, me voy a centrar, que me desvío un poco. Entonces, con este primer movimiento de migrantes que viene para reconstruir el país, viven en estas barriadas creadas para ellos. Saint-Denis, en donde yo vivo, que es en donde quemaron los coches y el mayor índice de magrebí se encuentra allí, porque luego hay otras barriadas en Francia donde existe separación entre la África negra, entre la África del norte. Hay mucha migración pakistaní, o sí, o yo sí. También Saint-Denis, por ejemplo, antes era español, pero lo que pasa es que los españoles se volvieron después de la dictadura. Bueno, centrándonos. Esta primera migración que llega, en principio no quieren integrarse, viene para trabajar y quiere volver. Pero, claro, que no se pasan unos años viviendo en un país, pues ya hacen una vida en ese país. Entonces aparece el movimiento de reagrupación familiar, cosa que Francia no apoya. Pero claro, es una mano de obra que necesita, entonces pues al final se realiza esa reagrupación. Aparece lo que nosotros llamamos una segunda emigración, que ya no es emigración, que ya es pues nacidos franceses. ¿Cómo voy de tiempo? Que son franceses, pero tienen una cultura muy republicana. Están en los colegios, entonces te das cuenta cómo esta segunda inmigración está adaptada y se siente francesa. Entonces aparecen los movimientos, se llaman movimientos verts, que son los movimientos de integración y en contra del racismo. Estos movimientos aparecen en los años 80. Pero aparece como una tercera generación, que ya, yo hablo de tercera generación, pero son franceses, lo único que pasa es que son descendientes de orígenes de migrantes. Esta tercera generación ya no reivindica la integración. Esta tercera emigración reivindica una identidad, pero el problema es ¿qué identidad? No piden una identidad de ciudadano, piden una identidad comunitarista, piden una identidad de religión. Entonces, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en lo importante que es la laicidad. Y aquí en España tenemos un problema más agravado, porque aquí esto es un estado confesional, en donde pues, la religión tiene un peso muchísimo más fuerte que en Francia. Estos movimientos van cambiando, van de la integración a reivindicar el multiculturalismo, que a nosotros nos suena muy bien cuando se dice multiculturalismo, pero es una forma de enmascarar la diferenciación. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho de diferenciación, dice, sí, cada uno es independiente,
pero vivimos en comunidad y en sociedad. No en comunidad, vivimos en sociedad. Entonces cada uno tiene que guardar su individualidad, pero tener un referente común, ¿no? Que pues, es el derecho de ciudadano. Entonces no, se ha ido fomentando de que existan ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. En donde los ciudadanos de segunda clase, la mujer tiene la mayor carga. Tiene la mayor carga porque es la transmisora. Y luego también una cosa muy importante, no sé si conocéis, ayer hubo referencia a Sophie Bessi, que ella habla del velo con una lucidez porque está en contra del velo, pero a la vez te dice que es súper injusto, porque es la mujer la portadora del símbolo religioso. Entonces, cuando nosotros prohibimos el velo, estamos castigando a la mujer. Entonces la mujer es una víctima más. Es víctima por ser mujer porque tiene que llevar el velo, pero a la vez es víctima porque se le prohíbe y a la vez es víctima porque no tiene la aceptación de la comunidad, porque no puede llevar velo, no quiere llevar el velo. Entonces la identidad, ¿dónde está ahí? ¿Está en el velo? Yo creo que la identidad no está en el velo, pero se está intentando hacer una serie de políticas en donde el velo, que es un trozo de tela, es un símbolo que identifica a una cultura. Una cultura que identifica una lengua, unos derechos, una cultura, pero no símbolos opresores. Porque cuando tú ves que el velo es utilizado para no tener un rechazo en tu barrio, cuando ves que el velo existen más mujeres que aparecen con velo cuando termina el Ramadán, que existen más mujeres que llevan el velo cuando se casan, que existen más mujeres que llevan el velo para que no se sientan discriminadas, entonces lo vemos que es una elección, es una expresión, es utilizado como un instrumento político. Estos movimientos que intentan buscar este poder de elección están fundamentados por unos movimientos integristas. Nosotros lo llamamos el Corán de nosotras, el Corán de Kaaba se llama. Y es que como Francia, cuando comienza su política de integración, existe un problema, no le da templos, y para hacer el contrato social o el contrato de la paz social entre el sistema, los ciudadanos que vienen inmigrantes, no toma ningún tipo de política, lo deja en manos a asociaciones, en donde no sabe cómo trabajar. Para acallar y para intentar buscar una igualdad ficticia, lo deja en manos de representantes religiosos de los países de origen. Entonces, como nadie quita y trae a los representantes religiosos, pues empieza a haber perdonadme que no me sale la palabra, una oratoria religiosa, pero tiene otro nombre, un discurso religioso en el que existe una opresión a la mujer tremenda. Entonces te das cuenta como en Francia hay dos procesos. Está la primera mujer que viene, inmigrante, que ha nacido de fuera, que se le llama la mujer de foyer, ¿no? Que es la mujer que está en el hogar, pero no ha tenido la posibilidad en su país, ha nacido en una cultura diferente, pero te encuentras a una segunda generación que está integrada, que trabaja, que tiene su posibilidad de elección, pero ahora nos encontramos en una tercera generación en la que se reivindica de un país de origen, en el que intenta volver a los símbolos que antes no estaban presentes en la sociedad, porque el problema del velo apareció en 1989. Entonces no podemos decir, si la migración aparece desde la Segunda Guerra Mundial, no es que ellos vengan con su velo, ¿no? Es una reivindicación que aparece después por esta falta de identidad. Es una falta de identidad porque es un país que no los integra, no le dan los instrumentos y a la vez ellos están dirigidos, están determinados por un sistema en el que nos interesa que tampoco se integre. Entonces tú ves que hablaría del posicionamiento ante el velo, pero el velo desde 1905 Francia es un país laico.
Entonces la ley es una ley en contra de los símbolos religiosos. No es en contra de la religión, no es en contra del velo, sino absolutamente todos los símbolos religiosos. Y es en los colegios, que es un sistema público, republicano y laico, en donde no se puede llevar. ¿Pero por qué no se puede llevar? Porque a partir de 1989, como he dicho, que es cuando empieza a aparecer las primeras niñas con velo en el colegio, empezamos a ver que estas niñas no hacen gimnasia y en las actividades de piscina no participan. Entonces ahí vemos el retroceso. Entonces ahí vemos una vez más que el velo es un instrumento opresor, que es un símbolo que da un antes y un después. Por eso nuestra asociación trabaja por la laicidad, porque vemos que es el instrumento para llevar a la igualdad, y también trabajamos por la mixidad. Pues la mixidad es un concepto que la mixité implica la mezcla, pero la mezcla de ideas, la mezcla de orígenes, la mezcla de etnia, la mezcla de cultura, es la mezcla de hombres y mujeres. Entonces nosotros creemos que sin esa mezcla no se llega a una verdadera democracia y por lo tanto tampoco una verdadera igualdad. Porque nosotros vemos que en Estados Unidos o en Inglaterra existen unos sistemas comunitaristas en el que se dice de que existe una paz social, no existe conflicto, no hay gente que queme coche. Pero yo ojalá aquí todo el mundo quemara coche también. No, es una forma de reivindicar, a lo mejor me vienen los radicales, ¿no? Pero es una manera de decir, bueno, hay algo que no va bien, necesitamos ayuda, queremos que nos representen también. Me voy de un sitio a otro en las preguntas, espero que lo que no entendáis me lo preguntéis, pero es que es muy fuerte cuando se quemaron los coches en Francia. La segunda consecuencia de eso fue que se les retiró el dinero en las subvenciones a las asociaciones de quartier de barrio. Yo no lo sé si vosotros podéis entender qué significa eso, pero es que también se hizo una campaña en contra de las madres, como diciendo que era culpa de ellas de que no sabían educar a sus hijos. Una vez más, las mujeres somos víctimas, pero a la vez somos las creadoras de conflictos. Vaya, qué mala suerte. Y existieron mujeres, porque una de las últimas noches que se quemaron los coches, yo estaba en Toulouse y tú te veías a los helicópteros que te enfocaban por la calle. Era de noche y te veías el foco de luz. Y decías, qué impresión, pero a la vez eso no te daba seguridad, te daba una inseguridad tremenda. Porque veías que esa no era la solución no era coger a los chicos y meterlos en la cárcel. La solución no era en los últimos días, las propias madres salían en busca de los niños. Es un acto que yo creo súper maternal, ¿no? La madre que va para evitar, ¿no?, que su hijo queme un coche. Y esas madres que intentaron evitar los coches fueron encarceladas también. Entonces te ves que no existe un interés de integración. No existe, y nuestro rol ahí es reivindicar que no existe ese interés. Nosotros no vamos a solucionar los problemas. Intentamos hacer actividades en los institutos porque creemos que a partir de la pedagogía es la única manera en donde se puede llegar a una igualdad. Pero si no existe un interés político y además un interés de todos los partidos políticos, porque te ves que cada partido tiene una idea distinta de la integración. Ahora mismo están, como son las elecciones en Francia, está el concepto de la patria, de la Francia grande, multicultural, pero claro, intentamos darle nombre a las cosas, a los fenómenos, pero vemos que se van encerrando, que encierran, que hay gente que se queda fuera. Bueno, 10 minutos, voy a ir a lo que sea más importante.
Nosotras, como he dicho, trabajamos con esos tres pilares: la amplicidad, la igualdad y la libertad. Intentamos visualizar los problemas que existen en estos barrios de Cartier, pero trabajamos con las mujeres, porque pensamos, como he dicho antes, de que ellas están más oprimidas. Entonces, intentamos hacer un trabajo pues, de campo, pero a la vez con reivindicación. Cuando tú vas a los institutos, tú ves de que existe un odio, existe la ira. Las propias mujeres te dicen, las niñas de 16 años, te dicen, porque claro, nosotros jugamos con no jugamos, porque son cosas muy serias, ¿no? Pero intentamos chocar, ¿no? De decir, hay una chica que ha sido quemada, hay una chica que ha sido lapidada. Este año en Ramadán hay una niña no ha muerto, pero en el colegio le empezaron a tirar piedras porque no hacía el Ramadán y era el de origen argelino. Entonces vemos que existe un problema muy, muy gordo. Y nosotros cada vez que vamos a los institutos intentamos decirles, mira, pasa esto, pasa lo otro, existen violaciones colectivas, porque nosotros en nuestra asociación tenemos un centro de acogida. De acogida de escucha más bien, donde le orientamos para encontrar un centro de acogida, asistencia jurídica, asistencia psicológica. Entonces vemos que hay un índice de matrimonio mariage forcé, matrimonio obligado, elevadísimo. Y vemos que existen violaciones colectivas. Y las propias niñas te dicen, algo haría ella para que la violaran cinco tíos. Y tú dices, no, pero ¿cómo? Hombre, no se lo dices porque intentabas razonarle y decirle que cada uno tiene su derecho de cuerpo, que simplemente por ser mujer y por vestir de una determinada manera no te tienen que agredir. Entonces es un trabajo duro, porque vemos que existe una búsqueda de identidad, que no la encuentran y le dan paso a movimientos fundamentalistas que encierran, oprimen y ensucian el nombre de la religión también, para que mentir. Bueno, ya termina.